Estamos entrando, como indicaron los espíritus, en la doctrina espiritista realmente. Y hoy tenemos como sesión ya la entrada. ¿Está muy saturado el audio? Sí, te lo agradezco. La entrada total de cabeza en la piscina del... Sí, son los detrás de adelante, creo. Ah, ya, bueno, ustedes saben más que yo. Ahí, perfecto, de la doctrina espírita, adentrarnos en la doctrina espírita. Ustedes saben que estamos muy confuso yo de entrar en esto porque no me gusta adoctrinar por lo que hemos visto, pero tenemos ya un tema hermosísimo hoy como principio de este libro maravilloso que toda persona que pase por el mundo debe conocerlo, porque se nos revela en él verdades irrefutables de la existencia de Dios y de los espíritus. Allan Kardec, como les explicaba yo en el tema anterior, les recomiendo a todos los que están en el chat, a todos los que me siguen de otros países y ven este tema, que no se pierdan el tema anterior a este, que fue la introducción o un resumen muy apretadito de la introducción a la doctrina espírita. Y hoy entramos ya en la doctrina como tal. Allan Kardec, le explicaba yo en la sesión anterior, ya ahí si van al tema sabrán quién es, hizo un libro de preguntas y respuestas. Él, a los espíritus en trance o a los espíritus a través de mediums que tenían el carisma medionímico de escribir, de la psicografía, le preguntaba a Allan Kardec X preguntas. Fueron 1000 preguntas que están en este libro respondidas por los espíritus. Si ustedes encuentran un libro que se llama Many Lives, Many Masters, o sea, muchas vidas, muchos maestros, van a encontrar la historia de un psiquiatra de Monte Sinaí. Este psiquiatra curaba a través de la hipnosis y tenía hipnotizando a una chica cuya muchacha tenía una fobia al agua. Ella sentía que cuando se duchaba le caían las gotas de agua en la piel y sentía como que le pasían puñaladas. Esta muchacha tenía esa fobia y él la estaba curando a través de la hipnosis. Este hombre era materialista. Si tienen confusión qué cosa es el materialismo, vayan a la misa anterior para que sepan. Por eso es importante ahora, en este tiempo, en este año entero de estas sesiones, tener una consecutividad de los temas para poder crecer en el mundo espiritista y no quedarnos atrás, porque no puedo en todos los temas repetir lo que di anteriormente. Este hombre no creía en Dios, era materialista, seguía esa otra corriente y él la hipnotiza y empieza ella a revelarle sucesos, acontecimientos de vidas pasadas, como la Revolución Mexicana. Este hombre, que es un hombre culto, no entendía cómo esa muchacha tan joven podía tener tantos detalles específicos de la historia, hasta que un buen día ella, en trance, él pensaba que estaba hipnotizada, le dice a él algo sobre un hijo que él tenía, que había quizá fallecido, y le dice: me lo revelan los maestros, los sabios. Él se queda impresionado con aquel conocimiento de esa chica que no sabía nada de su vida, y entonces él se convierte al espiritismo, y este psiquiatra aún vivo es quien escribe este primer libro que se llamó Many Lives, Many Masters, muchas vidas, muchos maestros. Les recomiendo este libro y para que ustedes entiendan un poquitico más, se actualice quizás un poco más estas verdades espiritistas que existen y que recibieron quizás un ataque grandísimo por parte de la Iglesia Católica en la época. Cuando Allan Kardec saca este libro, el obispo de Barcelona quema muchos libros. Eso dio quizás más publicidad al libro y se hizo que se proyectara al mundo entero, pero tuvo una persecución muy grande, quizás como la que tuvieron los primeros cristianos a principios de la era cristiana, que fueron perseguidos durante 4 siglos de manera intermitente por el Imperio Romano. Y así el espiritista, los espiritistas, somos perseguidos
o tenemos como un estigma puesto, como que esto es algo diabólico o algo raro. Entonces el mundo de la cristiandad no nos reconoce como cristianos, que sí lo somos, y nos persiguen de manera injusta o nos ponen un estigma. Y a veces tenemos vergüenza de decir que somos espíritas o que creemos en el espiritismo. Sentimos vergüenza o miedo de que nos censuren, de que nos juzguen, de que nos señalen. Entonces yo les aconsejo este libro que se actualiza un poco. Bueno, algo así que le pasó a este autor, le pasó a Allan Kardec cuando él hace estas 1000 preguntas a los espíritus y recibe las respuestas de ellos. La primera pregunta que Allan Kardec, entrando en el tema hermoso de hoy, es: ¿qué es Dios? Y los espíritus responden: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Y ocurre la primera renovación o revelación de revelar, de quitar el velo de este libro. Habíamos entendido que Dios era alguien hasta este momento. Dios era un padre, ¿verdad? Dios era padre. Dios era alguien, un ser. Pero ahora, por primera vez en la historia, Allan Kardec ve a Dios como algo. Accedimos a un escalón más arriba del conocimiento. Evidentemente, nosotros explicamos la realidad divina según nuestra dimensión. Tenemos todos un padre y una madre. Fuimos concebidos por ese padre y esa madre. Nuestra madre nos dio a luz. Recibimos el amor de un padre y de una madre. Entonces crecimos en nuestra dimensión con las características de lo que es la familia, ¿verdad? Entonces, evidentemente, explicamos la realidad divina según nosotros conocemos nuestra realidad aquí en la tierra. Esta es nuestra dimensión, esto es lo que conocemos. Pero se nos empieza a revelar en este libro maravilloso que hay otras dimensiones. O sea, existe quizás otra dimensión, quizás existe otro nivel de comprensión de la realidad, quizás existan otros niveles de jerarquía en el mundo, quizás existan otros niveles de interrelación personal entre los seres que no sean solamente amigos, hermanos, padre, madre, nietos, abuelos. ¿Existe otro nivel? Pues sí, parece que sí. O sea que hay otros niveles de comprensión. Entendemos entonces que Dios ya deja de ser un señor con una barba blanca que está en el cielo, que con su dedo construyó todo lo que existe. Ya Dios pasa a ser algo más que alguien, porque trasciende nuestra dimensión, porque se escapa de nuestra comprensión. Evidentemente el mundo espiritual escapa a nuestra comprensión. No podemos explicarlo según esta dimensión porque se escapa a nuestra comprensión. Trasciende esta dimensión nuestra. Dios pasa a ser algo más que lo que conocíamos. Hemos accedido un escalón más en el conocimiento. Y algo interesantísimo es que dicen los espíritus: Dios es inteligencia suprema. Evidentemente, una inteligencia que supera este más acá. Había hablado yo de 3 conocimientos. Yo lo resumo así. Esto es mío. Había hablado en el tema anterior, al pasado, que fue la introducción a la introducción. Decía yo que habían 3 conocimientos: el conocimiento intelectual, el conocimiento académico, yo lo he explicado así, y el conocimiento espiritual. Pertenece entonces a esta comprensión de Dios, a ese conocimiento espiritual. Y más adelante lo entenderemos. Segunda pregunta que le hace Allan Kardec, y aún no termino, empezamos de una manera espectacular este libro. Dice, no porque yo lo diga, no porque yo lo explique, sino porque así está escrito, para mí es espectacular, ¿a qué se debe entender por infinito? Dicen los espíritus: lo que no tiene principio ni fin, lo desconocido. Todo lo que es desconocido es infinito. Pregunta Allan Kardec: ¿se podrá decir que Dios es lo infinito? Entiendan ustedes que hasta hoy, hasta este momento de este libro de los espíritus, habíamos visto la revelación divina y se nos había presentado a Dios y al mundo de Dios como algo espiritual, y había metáforas que explicaban a Dios. Decía que Dios nos hizo imagen y semejanza, y todo era muy metafórico, todo era como un cuento para niños. Este es el primer momento en la historia que un hecho religioso se convierte en un hecho científico. Hay preguntas científicas, hay preguntas filosóficas, hay preguntas concretas que hace Allan Kardec a este mundo espiritual y que empieza a revelarse
estas preguntas empiezan a responderse de una manera diferente a como lo habíamos visto en la Biblia, a como lo habíamos visto en el mundo de la revelación. Tenemos dos cosas para explicar mejor. Está la revelación divina. Dios se revela al mundo a través de acontecimientos disímiles, ¿verdad? Pero este es el primer momento de la historia en que los espíritus responden preguntas filosóficas que hablan en nuestro idioma y nos explican y nos revelan su existencia y su realidad desde el conocimiento, por ejemplo, lógico. Y lo entenderemos en breve. ¿Recuerdan ustedes que en el tema anterior del anterior hablaba yo de que aquella frase de Félix Varela que decía: instruir puede cualquiera, educar solo que sea un evangelio vivo? ¿Recuerdan ustedes que le hablé de la lógica? De que a muchos gobiernos no les conviene que sus pueblos sepan lógica, los dictadores, por ejemplo. ¿Qué cosa era la lógica? ¿Recuerdan que hablé de los silogismos? Bueno, pues la comprensión lógica explica muchas verdades y ustedes verán qué maravilla, y cómo Dios realmente existe. Esto es una prueba, este tema de hoy, de la existencia absoluta de Dios. Hoy yo estoy seguro que si alguno de ustedes tiene alguna duda de que Dios existe, hoy saldrá de aquí convencido de esta verdad y se despertará en su alma, más allá de un conocimiento, una llama bien viva por ese conocimiento adquirido de la existencia de Dios. Dice: ¿se podría decir que Dios es lo infinito entonces? Responden los espíritus. Definición incompleta. Pobreza del lenguaje de los hombres, que es insuficiente para definir las cosas que están por encima de su inteligencia. Explicaba ahorita las dimensiones. Hay varias dimensiones. Hay una comprensión que se escapa a nuestra comprensión. O sea, el mundo de Dios, el mundo espiritual, se escapa a nuestra comprensión. Hay que entender que es imposible comprender a Dios encerrados en este cuerpo. Es importante. Se lo explico muy sencillamente. Un niño en el vientre de su madre, ¿verdad? No quiere salir. Es la hora de salir, pero no quiere salir. Dice la ciencia que el niño está muy seguro dentro de su madre. Está seguro, está confortable. Se está demostrado que el niño recibe información, que escucha y que él respira el sentir de los padres, de ambos, el sentir del ambiente en el que está la madre. Puede recibir heridas inclusive emocionales en el vientre de su madre. Está demostrado. La música que escucha la madre la escucha el niño. Está demostrado que él escucha a la madre, que él escucha al padre. Está demostrado que puede recibir cariño en el vientre cuando se lo dan. Está demostrado todo esto. Y él no quiere salir, y es la hora de que tiene que salir. Si no sale, muere. ¿Sí o no? Sí. Pero no quiere salir. ¿Y qué tiene que hacer la madre? Tiene que parirlo, ¿verdad? O sea, hay que obligarlo a salir. Es tan fuerte esto que hay niños que recuerdan que le han puesto forceps, que el médico mete la mano, la comadrona, en los tiempos que sean. O sea, se obliga. Ellos me contaban algo muy grande. En este país tenemos un desarrollo muy grande, pero me contaban algo que en Cuba me contaban que había un médico, no sé dónde, que se le sentaba arriba de la barriga de la madre y obligaba a hacer. Lo obligan porque está muy seguro allá adentro, porque él no conoce esto aquí. Podríamos decir que ese niño en el vientre materno está en una dimensión, desconoce esta. Y por mucho que le contemos que aquí va a haber helado de chocolate en demasía y que es muy rico, que él no lo conoce todavía. Por mucho que le contemos de la playa, del sol, por mucho que le contemos de los parques de diversiones de Universal o de Islands of Adventure o de Disney, él no quiere salir de ahí porque se lo contamos, pero no lo entiende. Así nos pasa a nosotros cuando estamos en este cuerpo y nos cuentan del más allá. No queremos. Y allá vendría una gran predicadora dominicana y le preguntaba a la gente: ¿cuántos quieren ir al cielo? Y todo el mundo levantaba las manos, las dos manos. Y automáticamente preguntaba: ¿y cuántos quieren morirse? Y la gente se miraba y nadie levantaba la mano. María, por Dios, y decía aquella mujer: pues perdóname, pero para morir así tienes que morirte primero. Entonces realmente no queremos, no entendemos la otra dimensión, porque estamos en esta y es comprensible, es totalmente lógico. Dicen entonces los espíritus: Dios es infinito en sus perfecciones, pero lo infinito es una distracción. Decir que Dios es lo infinito implica tomar el atributo por la cosa misma y definir una cosa que no es conocida mediante
otra que tampoco lo es. O sea, ahora van a entender en breve cuando yo lea lo que viene. Dios es causa, dice, Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Hay una ley universal, que es la que rige el espiritismo y la que rige muchas veces el mundo. No hay efecto sin causa. Y Dios es la causa primera de todas las cosas. Pruebas de la existencia de Dios. Aquí empieza Allan Kardec a pedirle pruebas a los espíritus de la existencia de Dios. No con arrogancia, no con soberbia, no con ironías, no con tonterías, sino con la búsqueda de un científico con mucha sed de conocimiento del mundo espiritual. ¿Dónde se puede encontrar la prueba de la existencia de Dios? Pregunta Allan Kardec. Y responden los espíritus. A veces la respuesta más sencilla, digo yo, esto es mío ahora, es la verdad. A veces nos complicamos buscando respuestas muy rebuscadas y seríamos neófitos en el tema, o generalmente lo somos. Pero sin embargo, o sea, principiantes, o pretendemos ser muy sabios y quizás somos tontos. Quizá la respuesta más sencilla es la más sabia, o es la verdad. Y responden los espíritus a estas pruebas que les pide Allan Kardec de que Dios existe. Dicen los espíritus: es en un axioma que aplica vuestra ciencia, no hay efecto sin causa. Buscad la causa de todo lo que no es obra del hombre, y vuestra razón os responderá. Esto responde al pensamiento lógico, de esta lógica que hablaba yo en el tema anterior al anterior. O sea, no hay efecto sin causa. Evidentemente, tiene que haber una razón para toda la existencia. Y en breve voy a ser más explícito. Para creer en Dios, basta con buscar, pasar la mirada por las obras de la creación. El universo existe. Tiene pues una causa. Dudar de la existencia de Dios sería negar que todo efecto tiene una causa y afirmar que la nada ha podido hacer algo. Los materialistas, por ejemplo, Jean-Paul Sartre era un existencialista materialista. Muchas personas lo conocen en español como Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre era un existencialista materialista que tenía una frase como esta: estamos arrojados en la nada. Nada existe. Estamos abandonados en la nada. Dios no existe y nada existe. Bueno, pues si este pensamiento fuera lógico, estaríamos negando la causalidad de las cosas. Todo efecto tiene causa. Es imposible que ocurra algo, es que haya un efecto sin causa. ¿Qué consecuencia, pregunta Allan Kardec, se puede sacar del sentimiento intuitivo de la existencia de Dios por todos los hombres, que todos los hombres llevan en sí? ¿Qué consecuencia se puede sacar del sentimiento intuitivo de la existencia de Dios que todos los hombres llevan en sí? O sea, Allan Kardec pregunta, él se ha dado cuenta que en todas las culturas, que en todos los países, que en todos los tiempos, sin ponerse de acuerdo un ser humano con el otro, ambos creen que Dios existe. No hay otra razón. O sea, hay un sentimiento intuitivo. Si estudiáramos ahora antropología filosófica, entenderíamos que un principio en esta ciencia se llama la fe antropológica. Hay una fe antropológica. Hay una fe que nace con nosotros. Nosotros nacemos con una fe llamada por estos científicos o estudiosos la fe antropológica. ¿Qué cosa es esto? Esto es lo que dice Allan Kardec. Él habla de una intuición de que Dios existe. Es una fe primaria. Todos nacemos con la creencia de que Dios existe. ¿Eso de dónde lo sacamos? ¿Es una invención nuestra? Pero ¿acaso podría ser una invención aquí, en esta zona del mundo? Pero da la casualidad que en África, por ejemplo, en Oyo, había un grupo de personas que no se comunicaban con Europa, que no se comunicaban con el Imperio Romano, que no se comunicaran con nadie, y ellos también creían que Dios existe. Era Olofi, era Olorum, era Olorum Mare. En todas las culturas siempre el hombre cree en Dios. No hay un cuento, por ejemplo, que desde el centro de la tierra, voy a echar a andar mi imaginación. Imaginemos que
alguien crea que en el centro de la tierra, ¿no?, había una bola de fuego y de esa bola de fuego emanó la vida. Nadie cuenta eso. Todo el mundo cuenta de un Dios y que está en otro lado. Todos se refieren a otro lugar. Los griegos al Olimpo. Todos se refieren a que hay otro lugar. No, ¿por qué razón todos tenemos que referirnos en todas las culturas, en todos los tiempos, que hay otro lugar? Y que ese otro lugar está habitado por Dios. Pero ¿no les parece raro? Esto es una prueba irrefutable. Porque es muy raro que todo el mundo coincida en algo tan único, por llamarlo de alguna manera. Dicen los espíritus que Dios existe, porque ¿de dónde le vendría ese sentimiento si no se basara en algo? ¿De dónde vendría esa intuición? Es también una consecuencia del principio según el cual no hay efecto sin causa. El sentimiento, dice Allan Kardec, íntimo que tenemos de la existencia de Dios, de la existencia de Dios, no sería resultado de la educación y producto de ideas adquiridas. Allan Kardec está pensando que quizás nos educaron así y nos han transmitido ideas de que Dios existe. Hemos adquirido esas ideas. Y los espíritus responden: si así fuese, ¿por qué huesos salvajes tienen ese sentimiento? Si el sentimiento de la existencia de Dios, de un ser supremo, no fuese más que el producto de una enseñanza no sería universal y solo existiría como las naciones de las ciencias, como las nociones, perdón, debo usar el espejo, de las ciencias, en quienes hubiesen recibido dicha enseñanza. O sea, las coincidencias culturales, lo que explicaba ahorita. Si fuera adquirido por una enseñanza, es muy sencillo. Es muy sencillo. ¿Cómo es posible que en África, en el imperio, por qué ustedes creen que al coincidir la religión, las tradiciones africanas, el cristianismo en Cuba, por ejemplo, y el espiritismo kardeciano, se forma una sola religión que se llama regla de 8 y culto y fa? ¿Por qué? Los africanos no eran genios. Yo creo que sí, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque coincidían en una premisa fundamental, que Dios existía y estaba en otro lugar. Todos coincidían en eso, y coincidían en más cosas que hoy aclararé más aún, porque ya otras veces ustedes lo han entendido. Estamos listos para este tema, porque ya ha habido un preámbulo. Han habido muchos temas de colchón que nos sustentan, que nos apoyan, que son nuestro support para este tema de hoy. Evidentemente, se podría encontrar, pregunta Allan Kardec, la causa primera de la formación de las cosas en las propiedades íntimas de la materia. Responden los espíritus. Es interesante. Pues, en este caso, ¿cuál sería la causa de esas propiedades? Se necesita siempre una causa primera. Atribuir la formación primera de las cosas a las propiedades íntimas de la materia sería tomar el efecto por la causa. Pues esas propiedades también son un efecto que se debe tener una causa. O sea, podría ser el principio de la materia, la fecundación del espermatozoide en el óvulo. El principio de la vida sería así, pero si ese fuera el principio, ese es el efecto de una causa. ¿Cuál sería la causa de ese efecto? Por supuesto. Es interesante esto que quiero que entiendan. Un científico un día descubrió cómo es que llueve. ¿Cómo es que llueve? Llueve porque el sol calienta el agua de la tierra, ¿verdad? De hecho hay salinas. ¿Ustedes saben lo que son las salinas? Las salinas hay mucho sol y la sal del mar, esta que no se hace en el laboratorio, a mí me gusta la sal de mar, porque es la sal de mar. La otra está hecha en el laboratorio, es más peligrosa. Gracias, Iliana. Entonces, el sol calienta el agua. ¿Qué agua es la que se evapora? H2O. Se evapora el agua. La sal se queda. Y lo que sube es un agua evaporada. Evaporar la leche. Un agua evaporizada. Que me encanta la leche, ¿eh? Me fascina la leche evaporada. Ay, María, por Dios. Oye, me compro una caja así en Costco y me la pongo en la casa y... oye, ¿cuánto tiempo sin tomar leche evaporada en Cuba? Que desde que era un niño yo en el círculo infantil recuerdo aquello.
Y más nunca, y ese olor a leche evaporada me encantaba, ¿no? Ahora me acordé de eso y me entró hambre. Bueno, me distraigo con la leche. El caso es que esa agua que sube es agua dulce. Y esa agua cuando llega a la atmósfera se enfría, se condensa y ocurre el sistema inverso y cae en forma de agua, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué nace en Ocheiroso? Los africanos tienen un pataquín hermoso en Ocheiroso, donde ellos explican el fenómeno de la evaporización y la condensación. ¡Ave María, por Dios! Pero cuando usted estudia el fenómeno geográfico de la evaporización del agua dulce y de la condensación cuando se enfría, y que esa agua al llegar a la atmósfera se enfría y se transforma y cae en forma de agua, y esa agua alimenta la tierra tan perfecto, y usted te cuentan los africanos que no llovía en la tierra, no llovía, no había agua, había un lío con el agua del carajo. Por eso es que tiene un refrán, este horno que dice: si agua no cae, maíz no crece. ¿Y quién sube al cielo a ver Olofi? ¿Quién sube a ver Olofi? Ochum. ¿Y quién es Ochum? El agua dulce. ¡Ave María, por Dios! No fue Yemayá, que es el agua salada. No fue Leguá, que es el dueño de los caminos. No fue Changó, que es el dueño del trono. No, fue Ochum, el agua dulce. Porque lo que tenía que caer del cielo era el agua dulce, porque hacía falta agua para germinar la tierra. Y Ochum sube al cielo. ¿Qué significa eso? Que ellos entendieron que el agua dulce subía al cielo y después bajaba. ¡Ave María, por Dios! Ahí está el fenómeno de la vaporización y la condensación del agua. Díganme ustedes quién era inculto, quién es el ignorante. Si los que acusan de ignorantes a los africanos, o si los africanos que tenían esa sabiduría. ¿Y esto de dónde vino? ¿De dónde vino el conocimiento de la revelación divina? ¿Hasta dónde puede llegar el conocimiento espiritual? ¿Hasta dónde nos puede llevar el conocimiento espiritual que nos puede revelar un fenómeno geográfico? Pero está clarísimo, cuando usted cuenta el pataquín de Ocheiroso, está clarísimo que es un fenómeno geográfico. Ave María, por Dios, contado como si fuera para un niño, que lo entiende cualquiera. Son tan ingeniosos los pataquines, son tan sabios, son tan maravillosos, que los entiende un niño. Decía un sabio para mí, que era el padre Liñán, decía: si usted hace un cuento, cuando predica, cuando habla a la gente, que entienda a un niño, usted lo sabe hacer bien, porque lo ha entendido todo el mundo. Y este pataquín, usted se lo hace a cualquiera y lo entiende todo el mundo. Y cuando usted profundiza y explica el fenómeno de la evaporización y la condensación, ¿por qué llueve en el mundo? La gente dice: wow, pero que pues, ¿cómo es esto? ¿Pero cómo es posible? Pues esta fe africana ya tenía este conocimiento que otros entendieron de otra manera. Dios llegó a todo el mundo de una manera diferente. Bueno, como la cultura quiso llegar, pero había un consenso, había una idea, una premisa que ponía a todos de acuerdo. Y esa primera idea es que Dios existe y hay otro lugar de donde venimos quizás y a donde regresamos. Pero, dicen los espíritus, en este caso, ya eso lo puede. Pregunta a Allan Kardec: ¿qué pensar de las opiniones que atribuyen la formación primera a una combinación fortuita de la materia? Dicho de otro modo, el azar. Dice Allan Kardec: ¿qué pensar de la gente que dice que todo es casualidad? Que todo surge por una casualidad. Entonces negarías la causa y efecto. Hay un cuento que para algunas personas es un poco cursi. Trataré de hacerlo lo menos cursi posible, pero que explica mucho esto. Había un hijo muy materialista, un hijo educado en estos tiempos. Hay mucha gente así. Y por eso es que dice la Biblia en una frase muy elocuente: necio es el que niega a Dios. Y un cura viejito muy gracioso, que lo compartí en el chat una vez, decía: son estúpidos los que no creen en Dios, son estúpidos. Y me decían en la universidad: ¿por qué me dicen estúpido? Usted me está ofendiendo. Y yo: no, yo no te he ofendido. Vea al autor de la Biblia, que fue el que te lo dijo, porque dice la Biblia: necio es el que no cree en Dios. Este hijo, necio, no creía en Dios, y el padre le explicaba y no creía en Dios. ¿Y padre qué hizo el padre? Buscó unas semillas de flores de colores y sembró las semillas de manera tal que saliera el nombre. Casualmente se llamaba Alejandro, como tú, que eres creyente, que no eres necio. Y entonces, cuando salieron las flores, salió el nombre perfecto: Alejandro, con flores de colores. Y el hijo llegó al padre: oye, pero eso cae en jardín, padre, ¿qué es eso? Dice: ¿qué pasó? Mi nombre ha salido con unas flores ahí, mi nombre exacto. ¿Cuándo fue que hiciste eso? Y yo: no lo hice. Le dice: padre, no lo hice.
¿Cómo que tú no lo hiciste? Tienes que haberlo hecho. Dice, padre, no. Tú no sabes cómo es que salen las flores. Mira, los pajaritos pueden traer las semillas en el pico o vuelan en la primavera. El polen vuela, los llevan las mariposas, bueno, en fin, empieza a explicar, y vuelan, y la semilla se germina en la tierra, y ahí sale la matica. Seguramente salió así. Dice, no me digas eso no puede ser así. Tiene que haber sido alguien que lo hizo. No puede ser que haya salido solo mi nombre. Es mi nombre, compadre. ¿Tú te das cuenta que es mi nombre? Y el padre otra vez, con la explicación científica. No, mira, cuando viene el viento de la cuaresma, por ejemplo, vuelan muchas semillas y no te das cuenta, pero una matica que está aquí sale lejísimo. También hay árboles que son imperiales, ¿no? Que ellos dominan, conquistan todo el algarrobo, por ejemplo. Usted lo siembra aquí y él se llena de algarrobo, todo esto. Eso puede haber sido fruto del azar, fruto de la naturaleza. Dice el hijo otra vez, no puede ser. Dice, padre, es verdad, chico, es verdad. Fui yo. Ahora mírate de espalda. Y cuando vivía en una colina y se veía todo un mar de árboles hermosos, el río, el mar, era una composición hermosa de la creación. Y el padre le dijo, ¿tú crees entonces que todo eso, que es hermoso, puede ser obra del azar? Ave María, por Dios. ¿Tú crees que la perfección de la fecundación del óvulo fue obra del azar? Señores, si usted entra en no, eso no puedo revelarlo. ¿Tú crees que eso es obra del azar? ¿Tú crees que es obra del azar? ¿Cómo funciona el organismo humano? ¿Cómo la sangre es bombeada por el corazón, que es el motor primero que Dios creó en el mundo? Y de ahí nos inspiramos para crear un motor de combustión quizás. Y empuja la sangre que va a los pulmones, que usted respira el oxígeno, y esa sangre se carga de oxígeno, y la sangre a través de las venas y las arterias va distribuyendo el oxígeno por todos los órganos, y usted no tiene nada necrosado porque se llena de oxígeno. Y eso es un sistema que continúa y que funciona perfectamente. Somos una maquinaria perfecta. Ave María, por Dios. ¿Tú crees que eso es del azar? ¿Tú crees que puede haber que no hay causa de eso? ¿Tú crees que la razón, que la inteligencia puede ser obra del azar? ¿Tú crees que la coincidencia de la existencia de Dios entre todas las culturas puede ser obra del azar? Entonces es una ciencia el espiritismo. Una ciencia que se puede demostrar en este momento de la historia. Ya cuando Allan Kardec hace este cuestionario a los espíritus, se puede demostrar que Dios existe. Se está demostrando aquí en este momento. Es imposible, filosóficamente imposible, que no exista Dios, que no hay una causa primera. Claro, si tú quieres entender a Dios como un señor con barba encima de una nube con el dedo haciendo magia, pues tú estás tienes algún problema en la cabeza. Si después que escuches esto lo ves así. Explico que no se puede explicar la dimensión divina. Explicamos que Dios trasciende, ya la comprensión de Dios trasciende, se crece a nuestros ojos. Ya no será solamente el Padre amoroso o la Madre amorosa que revela el Concilio Vaticano II, sino más que eso. Es causalidad de todas las cosas, es una inteligencia, es un organismo mucho más supremo, es algo mucho más grande que aquella imagen que podemos tener de Él o hacernos de Él según nuestra dimensión, según lo que nosotros conocemos. Entonces, explica los espíritus. Otro absurdo. ¿Qué hombre provisto, es la luz, no son mis ojos. ¿Qué hombre provisto de buen sentido consideraría él acaso, la casualidad, como un ser inteligente? Además, ¿qué es el acaso? ¿Qué es la casualidad? Es nada. No es nada. La armonía que regala la energía del universo, pues, pone de manifiesto combinaciones y miras determinadas, y por eso mismo revela un poder inteligente. Atribuir la formación primera a la casualidad sería una falta, de sentido, pues la casualidad, el acaso, es ciego y no puede producir los efectos de la inteligencia. Un acaso inteligente ya no sería acaso. Un acaso inteligente ya no sería casualidad. Una casualidad inteligente no sería casualidad porque es inteligente, pero no es casualidad. ¿Dónde se ve en la causa? Yo le convertí en el chat. Yo sigo mucho a Emanuel Dana, ¿no?
lo han visto en el chat seguramente, es un argentino que para mí está librando una batalla sublime. Y entonces tiene un programa buenísimo que comparte en YouTube de Radio que dice Danan contra todes, ¿no? Con esta nueva tendencia espantosa de los todes, ¿no? Cuando el feminismo, para mí, las feministas son las más antimujeres que existen, ¿no? Entonces es espectacular cuando enfrenta a los ateos. Y yo lo he compartido en el chat. Y termina una conversación con un ateo, con un supuesto ateo, que ateo no es porque no es nada. Hay personas que se consideran ateas. Y perdónenme si parezco arrogante, no son nada porque no tienen criterio. Si usted no tiene criterio, usted no es nada al respecto. Usted primero tenga criterio. Usted primero instruya, usted primero defienda. Usted es materialista. Pues usted defienda su teoría y conversemos como buenos amigos. Pero si usted lo que tiene es un capricho en la cabeza y una tontería de este tamaño, pues mira, ni discuta. Yo no voy a meter el tiempo de discutir con usted. El otro día estaba pensando en eso. Pensaba, ¿para qué trato de explicarle tal cosa a fulano? Si fulano no tiene ningún interés de estudiar nada. Si todo lo que repite son boberías y sandeces. Repite lo que todo el mundo dice. Si fulano no marca la diferencia, si fulano no estudia y no está a nivel tuyo para discutir, no discuta con esa persona, dirá, mira, no. Y díselo. Pero no para humillar a nadie. No para humillarlo, porque la gente entiende, cuando tú le dices algo, el otro le decía a alguien, bueno, dime qué significa tal palabra. ¿De dónde surgió? Y se ofende. Y yo prometo por Dios, si esta persona ve este texto, espero que sí, que entienda esto que voy a decir. Prometo por mi vida, que yo no pretendo con esa pregunta humillar a nadie. Estábamos en privado. No es una humillación. Pretendo que se den cuenta de los disparates que dicen. Y que se destrone la soberbia. Tenemos que destronar la soberbia. Tenemos que destronar el orgullo. Si alguien viene que cree que tiene un criterio repitiendo disparates, pues no discutas con esa. Yo por lo menos dije, bueno, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Porque después se convierte en una lucha de egos. Se convierte en una discusión tonta. Porque a ver quién dice la última palabra. Y ahora no me da la gana porque no me da la gana. Eso es tonto, eso es un infantilismo. No hay razón de ser. No hay razón ninguna. Entonces, si no hay razón, ¿qué sentido tiene una discusión? Es tontería, es bobería. Entonces, es una persona que venga diciendo que es ateo porque a lo mejor tiene una herida sentimental o emocional con alguna iglesia y culpa a Dios de esto. Bueno, pues usted converse. Si esa persona no tiene ningún criterio, pues no es ateo ni es nada. Termina Danan con esta persona en la discusión y le dice, entonces ¿tú crees que puede haber una inteligencia que haya dado origen a la humanidad, a la existencia, sin que le pongamos el nombre de Dios? Dice ese hombre. Pero sin ser Dios, dice Daman, ¿sí? Dice, bueno, sí, claro que sí. Dice Daman, bueno, tú no eres ateo. Tú eres un creyente por su misma definición. Of course. Porque si vamos es muy tonto. En el siglo XXI lo explicaba cuando explicaba Éxodo 20 en la misa aquella, sesión aquella con aquellas personas que habían censurado a una hijada mía, que le habían dicho varias tonterías, que si en el siglo XXI todavía creemos que Dios es un señor con barba sentado en una nube, oye, hay que ir, María, por Dios, el que tenga todavía que piense esto, si viene aquí que no se duerma, que atienda bien, porque Madre Divina, por Dios. Bueno, ¿dónde se ve en la causa primera una inteligencia suprema y superior a todas las inteligencias? Dicen los espíritus. Pregunta Allan Kardec. ¿Dónde se ve en la causa primera una inteligencia suprema y superior a todas las inteligencias? ¿Verdad? Dicen los espíritus. Tenéis un proverbio que dice, por la obra se conoce al autor. Pues bien, mirad la obra y buscad a su autor. El orgullo engendra la incredulidad. El hombre orgulloso no quiere nada por encima de él. Y por eso se llama a sí mismo espíritu fuerte. Pobre ser, a quien un soplo de Dios
puede abatir. Esta es la soberbia. Evidentemente, tenemos aviones en esta época. Ahora, el hombre no es creador de nada. Yo decía una frase en el pinaldo de mi hija Anita. Digo hija Anita con orgullo de madre porque la quiero mucho. Anita, bueno, tengo dos Anitas, pero las dos las quiero mucho. Las dos las quiero mucho. Pero hace poquito le daba pinaldo a mi hija Anita Yemayá y decía en la mesa: el día que entendamos que todo lo que que todo se nos ha sido dado, ese día hemos entendido la mitad de las cosas. Porque nos encanta contar que tenemos algo por nosotros mismos, si ni siquiera nos hemos dado la vida a nosotros. ¿Qué tenemos? El hombre no es autor de nada. El hombre es co-creador. El hombre no creó nada. Si tenemos un avión, es porque el hombre vio cómo las aves volaban. Pero miren qué genialidad esta. El hombre vio cómo las aves volaban y se fijó en las aves. Y por las aves creadas por el creador, tenemos aviones. Pero qué inteligencia más grande. Cómo aquí esto es otra prueba de la existencia de Dios. Cómo un ser humano puede crear un artefacto tan espectacular como un avión, ¿verdad? Inspirado en la creación divina. Bueno, pues ahí está el toque divino. Hay una inteligencia, hay algo que nos hace diferente. Yo no conozco ningún caballo, ningún elefante que haya creado un avión, todavía. No conozco ningún perrito, ni ningún alacrán que haya creado un avión. O sea, hay una inteligencia diferente en el ser humano. Hay un don específico, especial en nuestro ser, que es el espíritu. Esa inteligencia es el espíritu. Y ese espíritu inteligente viene de Dios. Por eso es que somos el sumum de la creación. Y entendemos ahora con una luz diferente el Génesis. Cuando diría el Génesis: y vio Dios, creó Dios el sol y vio que era bueno. Y creó Dios los animales y vio que era bueno. Y cuando dice: y creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza lo creó, y vio Dios que era muy bueno. Muy bueno. Lo subraya. Nos convertimos en el sumum de la creación, en el non plus ultra, en el top de la creación. Y ese top lo da justamente el espíritu que en nosotros vive. Ese espíritu que nace de Dios, que nace del Creador. Ese espíritu es la inteligencia. Es la inteligencia que logra crear un avión, que logra crear un automóvil, que logra crear tantas cosas maravillosas que tenemos en el mundo. Las personas, yo entre ellos, a veces nos deprimimos con las guerras, nos deprimimos con tantas cosas tristes en el mundo. Nos deprimimos, le contaba yo a Radamés ahorita, que muchas personas me creen bueno. Y yo no soy bueno, yo intento ser normal. A ver, no es normal que un padre no se ocupe de los hallados, no es normal que debemos comer a la gente que no tiene, no es normal que compartamos lo que no tenemos, con los que no tienen, no es normal que nos ocupemos, no es normal que hagamos esto, a pesar de que hay personas que hablan, de todo el mundo hablan mal, así que no es normal. Eso no es normal. Claro, o sea, yo no hago nada extraordinario. Yo intento hacer, no quiere decir que lo logre, intento hacer lo que la gente debe hacer. Si en Irosoumbo el Ecuador, un pordiosero, no tenía que comer y Olofi obliga a Orula que le haga ifá de gratis, no está implícito en el orden que hay que darle de comer al que no tiene, que hay que vestir al que no tiene. No, si en Ojuan y Yecum, por ejemplo, yendo para ifá, hay que vestir a un pobre, darle de comer, vestirlo con ropa, si no tiene, darle limosna. No se puede darle limosna porque viene en Changó, San Lázaro o el Ecuá a probarte. No está implícito que nos ocupemos de la gente que no tiene. Ave María, por Dios. Pero si en Ocheye Unle dice: haz bien y no mires a quién, siempre hay la oportunidad de hacer un bien. Si yo como Locha, como padrino de santo, no estimulo, no creo programas para hacer esto por la gente, yo estoy negando en lo que creo, estoy negando mi fe. Entonces, Eliezer, no, yo no hago nada extraordinario. Yo intento hacer lo que tengo que hacer. Lo que hay más gente en el mundo que no hace lo que tiene que hacer. Porque viven de esto y no viven para esto. Tenemos que vivir para esto, que son dos conceptos diferentes. Vivir de esto es una cosa. Vivir para esto es otra cosa. Son dos conceptos que no voy a explicar aquí ahora. Son dos conceptos diferentes. Entonces, esto es lo interesante. Intentar ser normal. Así, es muy sencillo, ¿no? Entonces, el hombre no es creador de nada. El hombre, o sea, que mucha gente es pesimista
porque ve las cosas malas del mundo. Y yo soy, a veces cuando despierto a esto, soy más optimista, porque me doy cuenta que hay muchas cosas malas, pero hay tantas cosas lindas. Hay tanta gente sabia, hay tanta gente inteligente, como diría el lenguaje en Ocana, dice, para que haya bueno, tiene que haber malo. O sea, esas personas de hombres que vimos el domingo, hay un grupo de monjas, con el carácter como lo tengan, porque estar todo el día en esta función de madre, la vida entera, que están entregadas, que abandonan a su familia y vienen de países lejanos a consagrarse a una obra social. La gente no se da cuenta de eso. La gente no comprende que esas personas que han dejado su familia y que se entregan a una obra social sin pedir nada a cambio, pueden estar amargadísimas porque están el día entero lidiando con personas que pueden tener cualquier tipo de problema. Pueden amargarte la vida, pero están ahí, amargadas o no, están ahí, limpiando, buscando comida lo que puedan y haciendo lo que puedan por la gente que no tiene. Esto es Ocana. Para que haya bueno, tiene que haber malo. Porque si no hay malo, no puedes manifestar esa bondad que vive en ti. Ave María, por Dios, ¿cómo se alinea el caracol con la verdad cristiana? ¿Cómo se alinean todas las verdades en una sola verdad? Pero ¿por qué no lo entendemos? ¿Es tan difícil acaso? Es hermoso, es sencillo, es divino. Y es tan lindo que podamos vivirlo. Es tan lindo que podamos meditarlo y entenderlo. Pero es que si no hay esa gente ahí, nosotros no vamos a experimentar la gracia de poder dar gracia. Ahora tenemos la posibilidad de sacar a 2 chicas de la calle. Estamos luchando, estamos buscando los caminos, las vías. Ustedes se imaginan qué hermoso sería que estén aquí estas 2 chicas un día en esta misa, que pronto van a ser, y lo profetizo, de parte de los espíritus, y que le pongamos una casita, un lugar para que puedan vivir. Ustedes se imaginan qué hermoso eso, y lo vamos a lograr, estamos ahí logrando. Después. Ivana, Oloyu Babá, los ojos del Padre se llama ella en el santo. Así le puse, Oloyu Babá, los ojos del Padre. Y son los ojos de Batalá, ellas son los ojos de Batalá, que vela por la humanidad, que vela por aquellos que no tienen, que se entrega sin límites, que ve donde yo no veo, que ve donde nadie ve y que nos arrastra hacia el dolor de otros para aliviar ese dolor. Ella significa eso. Lo que tenemos. Lo que tenemos. Ustedes creen que es inteligencia, ustedes creen que es verdad, ustedes creen que eso vino de la nada. Ave María, por Dios. Es imposible que la nada dé cosas tan hermosas como el alma de esta hija mía, que es la camarógrafa. Es imposible que la nada transmita y despierta tanta belleza en nuestras almas al escuchar esta existencia, esto que es verdad, que vivimos todos en este templo. Ave María, por Dios. La nada es nada y Dios es mucho para hacer nada. El poder de una inteligencia, dicen los espíritus, se juzga por sus obras. Ningún ser humano puede crear lo que la naturaleza produce. Por consiguiente, ahora son las lágrimas las que me nublan la vista. Por consiguiente, la causa primera es una inteligencia superior a la humanidad. Señores, ¿cómo se crea un aguacate? Ave María, por Dios, con lo rico que es un aguacate, que dicen un aguacate que ya lo viste y te lo comes. No solo ya los comunistas que bueno, ni aguacate de Cuba. Sí, ¿cómo se crea un mango? ¿Cuánta lluvia? Y un mango es algo que usted coge de una mata, usted toma de una mata y es algo delicioso. Ave María, por Dios. ¿Cómo se forma una guayaba, una pera? Pero ¿quién puede negar de que hay una causa primera, inteligente, que nos ha dado todo esto para existir? Cuando usted va a ser un santo, cuando usted va a hacer la cariocha, la ceremonia de iniciación de un yabó a una de las religiones más lindas y las tradiciones más hermosas que han parido la historia, que Dios nos ha regalado, que es nuestra fe afrocubana, con esa tradición africana que vino del Imperio de Dios, que vino de Nigeria. Usted, todos los elementos que utiliza son de la madre tierra, todo está ahí. Pero señores, ¿cuánta riqueza hay en las plantas? Y están ahí. Claro que se han convertido después en manera de comerciar. Bueno,
Pero todo esto es dado por Dios. ¿Y qué pasó? Los seres humanos en una época de la historia dijeron, está bien, yo voy a tomar la composición química de las plantas y voy a crear una medicina en un laboratorio. Y se aprendieron la composición química de tal planta o más cual planta y empezaron a curar tal enfermedad. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta, al cabo del tiempo, que esa medicina química dañaba un órgano del cuerpo. ¿Y a dónde estamos regresando? Otra vez a la comida orgánica y a las medicinas orgánicas. Otra vez a las plantas, al principio de todo. Entonces, es genial la inteligencia humana quitándole la soberbia, quitando eso que nos hace negar a Dios en nuestros actos, creyéndonos que hemos descubierto el agua tibia. Y quizás sí, porque Él es tan sublime que nos da su inteligencia para que en ella podamos crear o co-crear. Y esto es lo que significa Obatalá, hablando de Ivana. Obatalá es el colaborador de Dios, según la tradición africana, para crear la humanidad. Fue co-creador con Él. Él lo tomó para que le ayudara. Y esto justamente es lo que significa nuestro sentido de existencia. Nosotros co-creamos. Dios cuenta con nosotros, nos transmite, nos pone su inteligencia para que pongamos nuestro granito de arena. Y eso nos dignifique. Y eso nos acerque más a Él en el ejercicio de esa misma inteligencia. El poder de una inteligencia se juzga por sus obras. Ningún ser humano puede crear lo que la humanidad produce. Por consiguiente, la causa primera es una inteligencia superior a la humanidad. Sean cuales fueren los prodigios realizados por la inteligencia humana, esta inteligencia también tiene una causa. Y cuanto más grande, sea, ya no son lágrimas, sea lo que ella realice, tanto más grande será la causa primera. Esa inteligencia superior es la causa primera de todas las cosas, independientemente del nombre con el cual el hombre la designe. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Qué milagro acaba de ocurrir? Pero Dios mío, ¿qué acabamos de ver en 1857, señores? El Concilio Vaticano II fue en 1962. Ave María por Dios. ¿Qué acaba de ocurrir aquí? Dense cuenta qué brinco más grande este libro, esta respuesta espiritista le da al mundo. Otra prueba irrefutable de la existencia del mundo espiritual y de Dios. Qué llamado a la paz de la humanidad. ¿Cuánta bronca hay entre las religiones? ¿Cuánta bronca? Y estamos negando la primera idea, la premisa que nos une a todos como religiosos en el mundo entero. Estamos negando una premisa. ¿Recuerdan la clase de lógica? ¿Recuerdan aquel tema que hablé de la lógica? La primera idea, la premisa. ¿Cómo se construye un silogismo? Hay una primera idea y ahí se desprende todo. Bueno, hay una primera idea en la que coincidimos todas las religiones. Unión de todas las religiones. Una misma premisa. Dios existe y es creador. ¿Sí o no? Y esta respuesta de los espíritus dice, es tan bonito, esa inteligencia suprema es la causa primera de todas las cosas, independientemente del nombre con el cual el hombre la designe, sea Olofi, sea Olorum, sea Yahvé, sea Jehová, sea Adonai, sea El Shaddai, sea Alá, sea Zeus, sea quien sea, es la causa primera de todas las cosas, la inteligencia suprema. Y esta premisa nos une a todos. Y esto se hace vida en la Iglesia Católica siglos después, en el Concilio Vaticano II, cuando la Iglesia plantea la idea ecuménica que hace vida en la tierra San Juan Pablo II, mi papa favorito hasta este entonces. Cuando se convierte en el papa ecuménico y viaja a todos los países, o empieza el papa viajero a viajar y a reconciliarse con las otras religiones por esta premisa absoluta y única.
Bueno, que esto nos una y que esto nos vaya llenando de la verdad absoluta del Dios creador, de la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Y por aquí empezamos de manera magistral, a mi juicio, no por mi exposición, sino por el libro maravilloso de Allan Kardec, respondido por los espíritus, escrito por ellos, nuestra introducción, nuestra vida, adentrándose en la doctrina espírita. Que Dios lo bendiga. Padre nuestro,